Nunca he confiado plenamente en el GPS. Aprendí esto viajando por este país durante más de 20 años. Pero esa noche, en medio de Arizona, no era el GPS el que me estaba jodiendo. Era el camino mismo. Había calculado mal la distancia a la siguiente gasolinera y el tanque había estado gritando durante media hora. La luz del combustible parpadea sin parar y el motor amenaza con fallar. Era un puro desierto por todos lados. Sin señal de celular, sin radio, solo yo y esa sensación desesperada de que algo iba a salir muy mal. Y así fue. El camión se apagó en una ligera pendiente, resoplando como si se estuviera ahogando. Bajé, miré a mi alrededor y solo vi oscuridad. Me quedé allí parado unos minutos, tratando de mantener la calma, cuando vi una luz más adelante. Pequeño, bajo, pero fijo. Parecía una señal. Agarré la linterna y comencé a caminar en esa dirección, esperando que fuera una gasolinera. Y así fue. Una gasolinera sencilla, algo antigua, con un toldo iluminado y 3 surtidores de combustible. Un restaurante adjunto, luces amarillas tenues, todo con un aire de los años 80. Pero en ese momento lo único que pensaba era en llenar el tanque y salir de allí. Uno de los empleados de la gasolinera se me acercó antes de que pudiera decir nada. Y ahí fue cuando empezó lo extraño. Sonrió y dijo, «Buenas noches, Danny. ¿Necesitas llenar el tanque?» Me quedé congelado. Mi nombre estaba en la credencial de su empresa, pero él no llevaba ninguna información que lo identificara. Y aún así, hablaba con una naturalidad absurda. «Sí, lo hago», respondí, intentando sonar tranquila. Miré a mi alrededor y vi a los otros 2 empleados de la gasolinera. Me detuve cerca de la tienda de conveniencia. Mirándome directamente. Y los 3 tenían la misma cara. Misma expresión, misma sonrisa. Como si fueran copias perfectas el uno del otro. No eran gemelos. Eran idénticos. Idénticos de una manera que no se podía explicar. Sentí un sudor frío correr por mi nuca. Eso no era normal. Traté de racionalizarlo. Quizás fue una broma, algún tipo de actuación, algún pueblito extraño intentando llamar la atención. Pero mis instintos me gritaban que me fuera. El problema es que ni siquiera tenía combustible para arrancar el camión. Me quedé allí congelado, mientras uno de ellos comenzó a llenar el tanque, sonriendo todo el tiempo. Los otros 2 entraron en la tienda, pero antes de desaparecer, uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo, «No te preocupes, ya sabes el camino». Eso me paralizó. Nunca en mi vida había puesto un pie en ese lugar. Pero por la forma en que lo dijo, parecía como si ya hubiera estado allí antes. ¿O que me estaban esperando? Mientras el encargado terminó de llenar el tanque, decidí entrar a la tienda. Pensé que si ese era realmente un lugar real, al menos habría una cámara, una máquina de tarjetas, cualquier cosa que me mostrara que estaba en el mundo correcto. Pero la sensación de que algo no iba bien solo empeoró. La tienda estaba demasiado limpia, demasiado organizada. Parecía una escena preparada. Los estantes estaban llenos de productos viejos, de marcas que no había visto en décadas, con el embalaje intacto como si acabaran de salir de la fábrica. Y allí atrás, detrás del mostrador, estaba otro de ellos. La misma cara. La misma sonrisa. Como si cada uno hubiese sido impreso en serie. ¿Quieres tu café de siempre, Danny? Él preguntó. No respondí. Simplemente miré la máquina de café, que ya estaba llena, y la taza de plástico con mi nombre escrito en ella. Era exactamente igual a uno que usé hace años, en otra empresa, que perdí en un accidente. Eso me detuvo. ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo tuvieron una copia exacta de eso? Cogí la taza y olí el café, caliente, fuerte, justo como solía beber en aquella época. El mismo sabor. No fue una imitación. Fue lo mismo. Mi corazón empezó a latir más rápido.
Salí de la tienda con las piernas temblorosas, sintiéndome como si estuviera en un lugar que realmente no existía. Afuera, el empleado de la gasolinera ya había terminado de llenar el tanque. «Listo, Danny. Ahora puedes continuar». Dijo esto mirándome directamente a los ojos y fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Su rostro parecía más viejo ahora. Como si hubiera envejecido desde que llegué. Las arrugas eran más pronunciadas, los ojos más profundos. Y cuando volví a mirar a los demás, que habían salido de la tienda y venían hacia mí, vi que todos parecían iguales. Envejeciendo. Poco a poco. Como si allí el tiempo transcurriera de otra manera. Agarré las llaves, me subí a la camioneta y lo único que quería era salir de allí. Pero el panel mostró algo imposible, 0. Sin fecha. Sin número. Solo ceros. Giré la llave y el motor arrancó inmediatamente. Pero el camino ya no era el mismo. El paisaje circundante parecía desenfocado, como si estuviera pasando por una copia mal hecha del mundo real. ¿Y lo más extraño? Cada vez que miraba por el espejo retrovisor veía la gasolinera que estaba allí atrás. Siempre lo mismo. Incluso después de correr durante media hora, 1 hora, 2 horas. Él permaneció allí, de pie, siguiéndome desde la distancia, como si estuviera pegado a mí. Como si por mucho que caminara, él nunca se quedaba realmente atrás. Llegué a una intersección que me resultaba familiar, o al menos eso pensé. Parecía la intersección de la US 93 y la enero de 40, pero no había coches, ni luces, ni nada. Intenté tomar otra ruta, cambiar el camino, apagar el GPS, pero no mostró ningún camino. Solo el icono del camión no se detuvo en ninguna parte. Pensé en regresar, pero cada vez que me daba la vuelta el camino me llevaba de nuevo al mismo lugar. Y en todas esas curvas, la gasolinera seguía apareciendo allí atrás, a la misma distancia, con la misma iluminación amarillenta y las 3 figuras mirándome desde la distancia, inmóviles, con la misma maldita sonrisa. Lo peor fue cuando volví a parar para intentar dormir dentro de la cabaña. Me desperté con un golpe en la puerta del pasajero. Cuando miré, no había nadie allí. Pero en el exterior del vaso, había una hoja de papel pegada con cinta adhesiva. Un papel marrón amarillento con letras manuscritas, vuelve. Olvidaste llenar el tanque. Lo juro por todo, el tanque estaba lleno. Pero el marcador ahora es 0. Como si todo hubiera sido solo una ilusión. O un contrato. Quizás llenar ese depósito hubiera sido un error. O tal vez, fue el comienzo de algo que todavía no entiendo. Después de esto, logré salir de la carretera como por milagro. Cuando vi el cartel de Kingman, lloré. Aparqué en una gasolinera conocida, me escondí en el baño y me quedé encerrado allí durante casi 1 hora intentando comprender lo que acababa de pasar. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana, exactamente la misma hora en la que el camión murió al comienzo de todo. Ni un minuto más. Llamé a la base e inventé una excusa para no seguir adelante con la entrega. Dijo que el camión tenía un problema y que no tenía señal. Nadie lo cuestionó. Pero sabía que no era solo un problema del sistema. Eso fue otra cosa. Nunca había contado esta historia hasta hoy. Solo escribo porque anoche recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje, sin número, sin contacto. Solo decía, te estaremos esperando en la próxima estación de servicio. Desde entonces, cada vez que miro por el espejo retrovisor, creo ver el resplandor de las luces de aquella gasolinera. Incluso con cielos despejados. Incluso lejos de cualquier ciudad. Y lo que más me asusta, es que a veces, por un segundo, siento que estoy conduciendo en círculos. Y el tanque nunca se vacía del todo. He conducido por tantas carreteras rectas en este país que la mayoría de ellas se han convertido en un borrón en mi memoria. Pero hay uno, en el centro de Texas, que nunca olvidaré.
Era un tramo llano, sin curvas, sin colinas, sin árboles, solo asfalto y desierto hasta donde alcanzaba la vista. Tomé este camino una mañana normal, como tantos otros. La diferencia es que esa noche comencé a notar un par de faros en mi espejo retrovisor. Nada especial al principio. Otro vehículo, pensé. Pero los faros siempre estaban ahí, siempre a la misma distancia. Y lo que me dio escalofríos fue el hecho de que, no importaba cuánto acelerara o desacelerara, ellos permanecían exactamente donde estaban. Pasé unos buenos 30 minutos con esto en mi cabeza, tratando de ignorarlo. Quizás era un coche que mantenía la distancia, alguien demasiado cansado para pasar. Pero después de 2 horas, empecé a sentirme realmente raro. El camino era completamente recto, no había curvas, ni bifurcaciones, nada que justificara que ese coche no me alcanzara. Intenté prestar atención a la forma de los faros y al patrón de la luz. Fue extraño. No se movía, no osciló con el terreno de la pista. Parecía una luz fija y constante, demasiado constante para algo que circulaba por un camino tan accidentado. Decidí detenerme. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Me detuve a un lado de la carretera, apagué el motor y esperé. Los faros seguían allí, brillando en la distancia. Pero a medida que pasaban los minutos, no se acercaban más. Se quedaron quietos en el mismo lugar. Empecé a sentir una molestia en el estómago, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Tomé la linterna, bajé y caminé unos metros hacia la luz. Y ahí fue cuando los faros simplemente se apagaron. No disminuyeron, no se alejaron. Ellos desaparecieron. Un segundo estaban allí y al siguiente ya no estaban. Corrí de nuevo a la camioneta, encendí todo nuevamente y comencé a conducir como si estuviera huyendo de algo que no tenía nombre. ¿Y lo más extraño? Minutos después, miré por el espejo retrovisor, y los faros estaban nuevamente encendidos. Mismo lugar, misma distancia. Como si nunca hubieran desaparecido. Y entonces me di cuenta de que aquello no era un coche. No pudo ser. No tenía sentido. Eso fue otra cosa. Algo que me estaba siguiendo. Y por primera vez en mi vida, tuve la sensación de que el camino no quería llevarme a ninguna parte. Quería encerrarme allí. Solo. En compañía de un par de faros que nunca sobrepasaron. Seguí conduciendo con los ojos pegados al espejo retrovisor. El camino era tan recto que podía ver kilómetros detrás de mí, pero nunca vi el auto en sí, solo los faros. Y aunque el sol empezaba a salir en la distancia, su luz no cambió. Todavía era fuerte, blanco, demasiado intenso para cualquier faro normal. Intenté encender la radio para distraerme, pero lo único que conseguí fue estática. No hay señal de celular. Nada. Como si ese tramo de carretera estuviera aislado del resto del mundo. Un limbo. Y yo estaba atrapada dentro con esas luces que parecían estar siempre observándome, esperando algo. Creo que estuve así casi 3 horas, hasta que finalmente vi una gasolinera abandonada al costado de la carretera. Parecía que había estado cerrado durante años, pero el cartel seguía en pie, un poco torcido. Decidí parar de nuevo, con la esperanza de ver alguna señal o simplemente escapar de ese ritmo asfixiante por unos minutos. Tan pronto como aparqué y salí, los faros volvieron a desaparecer. Lo mismo que la última vez. Me quedé mirando en esa dirección durante varios minutos, sin parpadear. Nada. Silencio total. Era como si ese lugar tuviera el poder de borrar todo lo que me seguía. Pero la sensación de que todavía había algo allí, no desapareció. Decidí entrar en la estación, empujando con cuidado la puerta oxidada. El lugar estaba en ruinas, el polvo lo cubría todo y los estantes estaban caídos. Pero había algo en el mostrador que me detuvo, un periódico viejo, con la fecha borrada, y una foto en blanco y negro. En ella, un camión como el mío, se detuvo en la misma carretera.
Y detrás, 2 faros que alumbraban exactamente en la misma dirección que los que me seguían. El título estaba borroso, pero una palabra era legible: desaparecido. Salí de allí como si el suelo estuviera en llamas, corrí hacia el camión y salí. Cuando miré por el espejo retrovisor, los faros estaban encendidos nuevamente. Pero ahora parecían más cerca. No mucho. Solo unos metros más cerca. Pero por primera vez, me di cuenta de que estaban cambiando. Como si se acercaran cada vez más con cada parada que hacía. Y entonces se me ocurrió una idea que me heló la sangre: tal vez solo podrían acercarse si los reconocía. Si me detuviera. Si lo demostraba, sabía que estaban allí. Tal vez cada vez que miraba, cada vez que me detenía a mirar, los dejaba acercarse un poquito más. Ya no me detuve más. Conduje sin parar hasta que el depósito estuvo casi vacío, sin comer, sin parpadear. Cada vez que la carretera se quedaba demasiado tranquila, cantaba, golpeaba el volante, cualquier cosa para distraerme de esos faros. Pero yo sabía que estaban allí. Sabía que si me miraba al espejo vería lo mismo. Intenté tapar los espejos, pero él siempre conseguía echar un vistazo. Era más fuerte que yo. Como si esa luz nos llamara. No con sonido, no con palabras, sino con presencia. Una fuerza que crece, se mete dentro de tu cabeza hasta que cedes. Conseguí llegar a un pequeño pueblo a última hora de la mañana. Me detuve en una gasolinera muy concurrida, con gente entrando y saliendo. Por primera vez en horas, respiré aliviado. Pero cuando fui al baño, encontré algo en el espejo. Un trozo de papel pegado con cinta adhesiva, escrito a mano con letra temblorosa: si te detienes otra vez, dejarán de venir. Salí corriendo, ignoré todo y me subí al camión sin hablar con nadie. Encendí el motor y, antes de arrancarlo, miré, sin querer, por el espejo retrovisor. Los faros estaban allí. Ahora mucho más cerca. Como si estuvieran pegados al parachoques. Pero aún sin mostrar lo que eran. Desde entonces nunca más volví a conducir de noche. Nunca más volví a hacer rutas en ese tramo. Pero incluso durante el día, en los tramos más tranquilos, a veces veo reflejos que no deberían estar ahí. Como si esas luces me siguieran en silencio, esperando a que flaqueara. Déjame detenerme de nuevo. Porque ahora lo sé, aquello no era un coche. No hay gente. Fue una advertencia. Un límite. Y cada vez que alguien cruza esa línea, aparece algo que le recuerda que el camino también tiene sus propias reglas. Así que si un día vas por una carretera recta, al amanecer, y ves un par de faros que te siguen sin sobrepasarte nunca, no te detengas. No intentes entender. No busques por mucho tiempo, porque cuanto más prestas atención, más cerca están. Y cuando se acercan demasiado, nadie sabe qué pasa después. He pasado por muchas zonas montañosas, desde Colorado hasta Oregón, pero nunca he visto nada parecido a lo que ocurrió en ese viaje. Era una ruta común, llevar una carga de grano desde Missoula a una cooperativa en el sur de Idaho. Todo iba bien hasta que me acerqué a una pequeña cordillera, una de esas zonas aisladas donde la señal de radio desaparece y pasas horas sin ver otro vehículo. El tiempo estaba nublado, pero no se esperaba lluvia. Pero de repente, algo empezó a caer del cielo. Al principio pensé que era niebla espesa o llovizna, pero al poner en marcha los limpiaparabrisas noté que los cristales se estaban manchando con un polvo oscuro. Aparqué en el arcén, salí para mirar mejor y ahí me di cuenta, estaba lloviendo gris. Ceniza fina y seca que se adhería a la ropa y dejaba un olor amargo en el aire. Miré al cielo y no había humo, ninguna señal de fuego. Solo ese polvo cayendo en silencio. El camino a mi alrededor empezó a cubrirse de un extraño tono grisáceo, y el sonido de mis propios pasos parecía amortiguado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Regresé a la camioneta con toda mi ropa sucia y encendí la ventilación al máximo. Y ahí empezó lo peor, el olor.
Un olor fuerte y característico a carne quemada. Y no era como una barbacoa ni una fogata, estaba podrido, enfermizo, como si algo se hubiera podrido con el calor. Intenté abrir las ventanas para disiparlo, pero solo entró más ceniza. La cabina se llenó de humo ligero y ese olor repugnante, imposible de ignorar. Fue entonces cuando oí las voces. Al principio pensé que era la radio captando una frecuencia aleatoria, pero estaba apagada. Eran voces de niños. Riendo suavemente y luego murmurando cosas que no podía entender. Y no vinieron de fuera. Vinieron desde dentro. El sonido parecía provenir de la parte trasera de la cabina, cerca de la carga. Me quedé paralizado por unos segundos, y cuando miré por el espejo interior que da al compartimento de carga, vi algo moviéndose. El lienzo temblaba, como si hubiera viento en su interior. Pero el camino estaba detenido. Mi corazón se aceleró. Cogí una linterna y fui hacia atrás, intentando convencerme de que era un animal o un fallo en el aislamiento. Subí por el costado, abrí la lona con cuidado, y el olor casi me derribó. Fue como abrir un horno donde algo había muerto. La carga era solo grano, lo sabía. Pero el olor era a hueso quemado, a grasa carbonizada. Y en medio de los granos vi pequeñas manchas oscuras, como si algo se hubiera mezclado allí. No sé si eran trozos de carbón, tierra, o algo más. Intenté tocarlo, pero sentí un calor extraño que venía de dentro, como si la carga aún estuviera viva. Rápidamente cerré todo y volví a la cabaña, casi vomitando. Empecé a conducir de nuevo, intentando mantener la cabeza fría, pero cada kilómetro parecía arrastrar esa atmósfera enfermiza más profundamente al camión. El olor se intensificó incluso con las ventanas cerradas. La ceniza entró por grietas invisibles, pegándose a la piel, a los asientos, al salpicadero. Y las voces no pararon. A veces eran risas infantiles, otras veces eran susurros confusos, como si estuvieran rezando o bromeando entre ellos. Hubo un momento en que una de las voces habló claramente, como si estuviera justo detrás de mí: hace mucho calor aquí. Me quedé congelado. No miré. Seguí conduciendo como si mis ojos fueran el único límite entre mí y ello. Me detuve de nuevo, desesperada, ya en pánico. Salí corriendo de la cabina, respirando profundamente el aire seco y gris, incluso con ese sabor amargo en la boca. Fue entonces cuando vi huellas en el camino. Pequeño. Cuando era niño. En línea recta, cruzando la pista y desapareciendo en la ladera. El camino estaba cubierto de una gruesa capa de polvo gris, por lo que las huellas eran claras y recientes. Y no tenía sentido. No había casas, ni escuelas, ni nada en kilómetros a la redonda. Eso me destrozó por completo. Cogí mi móvil e intenté llamar a alguien. No hay señal. La pantalla dentro de la cubierta estaba toda blanquecina, como si la ceniza hubiera entrado allí. Caminé de regreso al camión, me subí sin pensar y vi que los limpiaparabrisas todavía funcionaban, solo que ahora estaban flotando algo oscuro en el vidrio. Salí a ver qué era. No era gris. Era un hollín espeso, como si el propio camión estuviera echando humo. Abrí el capó. Nada que arda. Pero el olor era más fuerte allí. Como si viniera del motor. Y entonces me di cuenta, aquello no era olor a avería mecánica. Era el olor del horno. Y cuando regresé al asiento, los asientos de la cabina estaban calientes. Caliente como el metal expuesto al sol. Pero afuera hacía frío. La ceniza cayó fría. Eso no tenía sentido. El camino seguía recto pero la luz parecía incorrecta. El cielo, incluso sin sol, era naranja, como el extremo de un incendio lejano. Y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la impresión de que la carga temblaba, respiraba. Intenté ignorarlo. Yo solo quería salir de aquella región, llegar a algún lugar con gente, con algo vivo y normal. Pero cuando vi el primer cartel, casi me caigo al suelo,
estaba carbonizado, torcido, ilegible, como si hubiera pasado por un fuego que no existía. Y a su lado, algo pequeño se detuvo en el hombro. Una figura corta y estática. No me acerqué. Simplemente aceleré. Llegué a la cooperativa con casi media hora de retraso, cubierto de ceniza hasta el cuello. Las llantas del camión estaban completamente sucias, como si hubiera conducido sobre barro seco mezclado con carbón. El chico que recibió la carga hizo una mueca cuando abrí la parte trasera. Me preguntó si me había detenido cerca de un fuego, porque el olor era horrible. Simplemente negué con la cabeza. No tuve el coraje de decir nada. Cuando subió a comprobarlo, se dio cuenta de que los frijoles estaban calientes, incluso después de horas en la fría carretera. Dijo que iba a reportar el incidente como medida de precaución. Firmé los papeles y salí de allí lo más rápido que pude. De regreso tomé otra ruta. Ni siquiera quería acercarme a ese tramo. Pero incluso semanas después, el olor no abandonó la cabina. Ya lo he lavado, cambiado el filtro y hasta le he cambiado la tapicería. Pero de vez en cuando siento un aliento cálido, como un aliento cálido, que viene de la nada. Y lo que es peor, a veces oigo, muy débilmente, risas. Risa de niños. Como si algo se hubiera quedado atrapado allí conmigo. Pregunté a otros conductores sobre esa zona. Algunos dijeron que hace décadas hubo allí un incendio forestal que afectó a una antigua aldea indígena. Dicen que aún hoy, cuando cambia el viento, llueve ceniza. Podría ser una leyenda. Quizás me asusté, no lo sé. Pero una cosa sí sé, el cargamento era grano. Pero olía a huesos. Y había algo allí, en ese camino, en ese polvo, que no era solo recuerdo. Era presencia. Algo que estaba esperando ser notado, ser escuchado. Quizás los niños eran solo una parte. Quizás había más. Lo único que sé es que, después de ese viaje, evitaré cualquier envío que pase por zonas boscosas o montañosas. Especialmente cuando el cielo se cierra y el aire se vuelve pesado. Porque ahora sé lo que viene con la ceniza. Y cuando empieza a caer, ya es demasiado tarde. Normalmente no confío en la tecnología barata, pero esa semana se me estropeó el GPS principal y tuve que pedir prestado un modelo alternativo a un compañero. Era un dispositivo extraño, sin marca visible, con una interfaz algo antigua, que se congelaba de vez en cuando. Pero funcionó y necesitaba terminar la ruta a amarillo. Encendí el equipo, fijé el destino y comencé a girar. Todo normal en las primeras horas. Pero después de un tiempo, el viaje comenzó a sentirse diferente. Como si me llevara por caminos que nunca había visto antes. Y conozco esos caminos como la palma de mi mano. En la pantalla, el camino parecía legítimo. El mapa mostraba líneas, intersecciones, incluso algunos postes y pequeños pueblos. Pero cuando llegué a los lugares indicados solo había maleza y tierra. Camino de tierra, sin iluminación, sin señales. Lo más extraño fue que el GPS insistía, con firmeza, con esa voz fría y metálica, gira a la izquierda. Avanza 3 kilómetros. Obedecí. Fue como si mi voluntad se hubiera debilitado allí. Yo justo estaba yendo. Seguido. Las órdenes parecieron invadir mis pensamientos, y cuando me di cuenta, ya estaba en una zona completamente aislada, sin señal, sin radio, sin otros coches cerca. La noche cayó de una manera extraña. Sin puesta de sol, no hay transición. Era de día y de repente se hizo oscuro. Una oscuridad pesada y opaca. El GPS continuó dando órdenes, ahora con una voz ligeramente diferente, menos robótica, más humana. Pero sin emoción. Vamos. Ya falta poco. Empecé a ponerme nervioso, intenté darme la vuelta, pero el camino detrás de mí simplemente desapareció. No hubo retorno, no hubo rastro. Yo solo mato. Lo más extraño
el camión siguió avanzando con normalidad, como si todavía estuviera sobre asfalto. Sin temblores, sin dificultad. Pero a mi alrededor había tierra. Y el cielo parecía quieto. Intenté apagar el GPS. Nada. La pantalla no reaccionó. Desconecté el cable de alimentación y seguía encendido. La batería ni siquiera existía en este modelo, solo estaba cableada. Pero brillaba constantemente, con una tenue luz roja en la parte inferior. Y fue entonces cuando me di cuenta que ya no mostraba el tiempo estimado ni el kilometraje. Solo 2 palabras, ruta final. Intenté frenar, apagar todo, pero el panel no respondió. La radio empezó a crepitar y entre las crepitaciones apareció una voz. Al principio fue débil, pero cada vez estaba más claro, vuelve. Repetido. Una y otra vez. Regresar. Pero ya no sabía cómo. No recuerdo mucho después de eso. Solo destellos. El camino empezó a distorsionarse, como si los árboles se inclinaran sobre el camión, incluso sin viento. Vi formas al costado del camino. No hay gente. Siluetas. Altos, inmóviles, como sombras proyectadas por una luz que no existía. La voz de la radio ahora venía de todos los lados de la cabina, como si estuviera dentro de mi cabeza. Vuelve, Danny. Vuelve. Siempre mi nombre. Repitió en un tono que no era ni una amenaza ni una petición. Fue una orden. Y obedecí. O al menos lo intentó. Pero el camino continuaba sin fin. La sensación era de estar atrapado en un circuito. Como conducir a través de una mala pesadilla. Lo borré. Me desmayé de la nada, sin acordarme de detenerme, sin acordarme de parar. Todo lo que sé es que cuando abrí los ojos, estaba estacionado en una gasolinera en Tucumcari, Nuevo México. Por la mañana. Fuerte sol golpeando el parabrisas. El tanque está lleno. El panel normal. La radio está en silencio. Me bajé mareado y me dirigí a la tienda de conveniencia de la gasolinera. Le pregunté al asistente si alguien me había visto llegar. Él simplemente dijo, estabas aquí cuando abrimos. ¿Cómo esto? Miré mi celular, habían pasado 2 días. 2. No hay registro de uso de combustible, no hay registro de llamadas, nada. ¿El GPS? Sigue atascado en el tablero, pero con la pantalla negra, muerto. Regresé a casa sin entender lo que había pasado. Al principio no se lo dije a nadie. Dejé el GPS guardado en un rincón del garaje, sin atreverme a tocarlo más. Pero la radio del camión nunca volvió a ser la misma. Incluso con todo funcionando, a veces se enciende solo. Y se sintoniza en una sola frecuencia, una voz baja, casi un susurro, que repite regresa. Ya reemplacé la unidad de control, todo el dispositivo y el sonido vuelve. Siempre de madrugada, cuando estoy solo en la carretera. Y lo más inquietante, a veces la voz cambia. Se acerca cada vez más. Y dice cosas que nadie debería saber. Esta semana volvió a ocurrir. Tomé una ruta por el interior de Nevada y me distraje mirando el tablero. Accidentalmente encendí el viejo GPS. Él lo encendió. Solo había una cosa en la pantalla, listo. El camino estaba vacío, pero juro que por un instante, vi la misma curva, el mismo camino de tierra, apareciendo al costado de la carretera. Como si estuviera esperando que yo decidiera entrar de nuevo. No entré. Pero desde entonces, cada noche, la radio se enciende. Y la voz habla más fuerte. No ruegues más. Orden. Intenté deshacerme del GPS. Lo tiré y lo dejé en un depósito de chatarra en las afueras de Albuquerque. 3 días después, estaba de nuevo en el panel. No sé cómo. Nadie tocó el camión, nadie en la empresa lo sabía. Quedó acoplado exactamente donde lo había dejado antes, con la pantalla apagada. Pero por dentro, algo cambió.
Ahora, incluso cuando está apagado, refleja la luz en la oscuridad. Como si estuviera mirando. Como si estuviera esperando el momento adecuado. Desde entonces, cualquier ruta que tomo, por muy conocida que sea, siempre tiene una calle nueva, una salida que no recuerdo haber visto antes. Y cuando paso junto a ellos, siento una presión en el pecho, como si me estuvieran tirando. He intentado ignorarlo, pero cada vez es más difícil. La radio ahora se enciende incluso sin una batería conectada. La voz dice otros nombres. Nombres que reconozco. Gente de mi infancia. Lugares donde viví. Siempre susurrando, siempre insistiendo, vuelve. Empiezo a preguntarme si realmente he vuelto. Si esos 2 días en blanco fueron realmente una desaparición o un cambio. Porque a veces, cuando paso por espejos o cristales oscuros, veo mi reflejo con un ligero retraso. Como si no fuera exactamente yo. Como si algo hubiera vuelto a mi lugar. Hubo una noche en que me desperté con el motor del camión en marcha. Entré al garaje, las luces estaban encendidas, el GPS estaba encendido y la radio decía una cosa, repetida como una cuenta regresiva, faltan 2. No sé qué significa. ¿2 personas? ¿2 viajes? ¿2 noches? Desde entonces duermo mal. Lo anoto todo, cada detalle, cada fallo eléctrico, cada repetición de patrón. Pero las respuestas no aparecen. Solo las rutas. Rutas que no existen en los mapas, pero aparecen como sugerencias en el panel, incluso cuando el dispositivo está apagado. Esta mañana el GPS cambió el mensaje. Ahora dice, ruta iniciada. No estoy viajando. No acepté nada. Pero incluso cuando estoy parado, siento que el camión tiembla, como si estuviera en movimiento. La radio sigue en silencio. Pero sé que la voz volverá. Y la próxima vez, tal vez no pueda ignorarlo. Nunca he sido muy conversador. Siempre pensé que cualquiera que habla con el vacío está a un paso de perder la cabeza. Pero después de lo que me pasó, lo entiendo. A veces el silencio es tan pesado dentro de la cabina que cualquier palabra que salga de la nada parece un alivio. Regresaba de una entrega en la zona rural de Kansas, cansado pero tranquilo. Había estado conduciendo casi todo el día cuando un animal cruzó la carretera de la nada, creo que era un ciervo. Intenté hacer un brusco giro, perdí el control y el camión se salió del asfalto, cayendo de lado en una zanja poco profunda. No me lastimé, solo un corte en la cabeza. Nada serio. Pero algo se sintió diferente después de eso. El camión no volcó, pero quedó atascado hasta que llegó la grúa al día siguiente. Pasé la noche dentro de la cabaña, sin señal, en medio de la nada. Y ahí fue donde lo escuché por primera vez. Una voz. Masculino, tranquilo. ¿Estás bien? Pensé que era un granjero, alguien que apareció para ayudar. Miré por la ventana y salí de la cabina. Nadie. Regresé al banco y escuché nuevamente. Eso estuvo cerca, ¿eh? Miré el asiento del pasajero. Estaba hundido, como si alguien estuviera sentado allí. Y lo más extraño es que en el soporte había una botella de agua abierta. Uno que no recuerdo haber puesto. Al principio pensé que era efecto del susto, del choque, de la mala noche de sueño. Me quedé callado, intenté olvidar. Pero la voz continuó. Siempre de noche, siempre cuando estaba sola. Comentó la ruta, dio su opinión sobre el tiempo, habló como si hubiera estado allí durante años. ¿Y lo más extraño? Empecé a responder. Al principio, solo un ajá, sí. Luego, conversaciones enteras. Historias, arrebatos. Y era como si ya supiera todo sobre mí. Un día, sin pensarlo, pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y la respuesta llegó secamente, casi con una sonrisa invisible, desde el principio, Danny. Solo estás escuchando ahora. Eso me detuvo.
Empecé a prestar más atención. El banco se hundía cada noche. El cristal del lado derecho estaba ligeramente empañado, como si alguien respirara allí. Empezó a surgir un olor diferente, no era malo, pero sí extraño. Como el olor de alguien que conociste hace mucho tiempo y ya no recuerdas. Y luego comenzaron las marcas. Huellas en la alfombra. Huellas de manos en la consola. Incluso migajas en el banco. Pequeñas cosas, pero no estaban allí en la mañana. ¿Y lo peor de todo? Empecé a extrañar la voz cuando no aparecía. Una noche me detuve en una estación de servicio bien iluminada en Missouri, siempre llena de otros camioneros. Bajé a tomar un café, usar el baño, estirar las piernas. Cuando regresé vi algo que me dejó helado hasta los huesos. La puerta del pasajero estaba entreabierta. Nunca dejé que eso pasara. Volví a subir, pensando que alguien podría haber intentado manipular el camión, pero no se habían llevado nada. Todo estaba en su lugar excepto una cosa, había una nota en el tablero. Papel doblado, con mi letra. Pero no recordaba haberlo escrito. Él dijo, no le gusta que te detengas por mucho tiempo. Desde entonces, comencé a notar que el pasajero se veía diferente cuando me detenía. El aire se hizo más pesado y la cabina más fría. Y la voz cambió. Se volvió menos amigable, más seca, más presente. Como si estuviera impaciente o tuviera miedo de quedarse quieto. Una vez me detuve a dormir en un área de descanso. Me desperté con la radio encendida, aunque estaba apagada en el tablero, sonando una canción que no había escuchado desde la infancia. Y la voz que decía suavemente, date prisa, no podemos quedarnos aquí. A partir de ese día ya no duermo en un lugar fijo. Solo descanso mientras conduzco, al ralentí, para no sentirlo tan cerca. Le conté esto a un compañero de viaje mayor que lo ha visto todo. Él no se rió. Me miró con seriedad y dijo, hay cosas que nos acompañan. A veces para siempre. Solo que solo las oímos cuando estamos lo suficientemente callados. No lo creo fácilmente, pero eso me afectó mucho. Porque este pasajero parece más viejo que todo. Él sabe cosas sobre mi infancia que nadie más sabe. Ya habló de los detalles del funeral de mi padre, dijo frases exactas que solo él diría. Y cuando le pregunto cómo lo sabe, responde como si fuera obvio, estuve allí, Danny. Siempre estuve. Esta semana fue la peor. Estaba en una ruta larga, entre Utah y Nevada. Carretera vacía, cielo nublado. Y durante la madrugada, sentí un verdadero peso en el banco a mi lado. No solo el hundimiento, sino el sonido de la tapicería al ceder, como cuando alguien realmente se pone cómodo. Y por primera vez, vi algo. Una figura. Rápido, con el rabillo del ojo. Alto y encorvado hacia adelante, como si me estuviera viendo conducir. En ese momento giré la cara pero no vi nada más. Solo el banco vacío. Y las marcas, una mancha húmeda en la tela, como de sudor. Y una nueva nota, pegada al parabrisas, ahora me ves. Después de ese día, las cosas cambiaron para siempre. La presencia ya no era discreta. Él no solo me hablaba, sino que me respondía en voz alta cuando yo hablaba conmigo mismo. Tengo que probarlo, hice preguntas en voz baja, sin mover los labios, solo para estar seguro. Y él respondió. Como si estuviera pegado a mi hombro. Una noche, me detuve en un taller de neumáticos abierto las 24 horas y el chico que me atendió me preguntó, de repente, ¿tu compañero se quedó en la camioneta? Me quedé congelado. Le pregunté por qué dijo eso. Él respondió, creí ver a alguien en el asiento del pasajero cuando saliste. Simplemente negué con la cabeza y cambié de tema. No había nada que explicar. Empecé a preguntarme si este pasajero era solo un reflejo de mí mismo. Una especie de sombra, una parte que quedó atrás después del accidente. Pero entonces recordé algo, el corte en mi cabeza era pequeño, superficial.
pero en el hospital los exámenes mostraron un hematoma antiguo. Un trauma de hace años. Y ahora me pregunto, ¿realmente todo empezó después del accidente? ¿O siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para ser escuchado? Quizás el accidente simplemente abrió la puerta. Y ahora está dentro. Y ya no piensa irse. Intenté abandonar el camión. No viajé durante una semana, tomé el autobús, el tren, me quedé en casa. Nada. Silencio. Sin voz. Pero además, no hay descanso. Lo sentí cerca, como si estuviera caminando por la casa. Una vez me desperté con el sonido del motor en marcha, pero era solo mi cabeza. ¿O no lo fue? Empecé a conducir de nuevo, pensando que de alguna manera era mejor con él que sin él. Y entonces entendí, tal vez solo soy la cáscara. La ruta. El camino. Y él, el verdadero conductor. Ahora solo sigo. Ya no lo cuestiono más. Cuando él habla, yo escucho. Cuando él está en silencio, yo conduzco. Porque el camino es largo y él parece saber exactamente hacia dónde vamos. Hoy cuando miro el banco de al lado no veo nada. Pero yo siento. Y eso es lo que me asusta. Lo peor es no verlo. Lo peor es saber que está ahí aunque no se manifieste. Que quizá estuvo ahí desde el principio. Como él mismo dijo, era como si siempre hubiera estado allí, y yo nunca me hubiera dado cuenta.